Agrupación Peronista La Tercera. Cambiar el auto. La crisis internacional golpeó especialmente en la industria automotriz, ya que si posponemos la decisión de cambiar el auto, nuestra producción se ve restringida. En ese marco recibí la llamada del secretario de Industria, Fernando Fraguió, para que de manera conjunta encontráramos una solución para el sector. Una propuesta en la que ganábamos todos. Dentro de esos parámetros, tuve una reunión con el licenciado Amado Boudou, a la sazón director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, para avanzar en la búsqueda de una propuesta que permitiera paliar la crisis del sector. Avanzamos en una doble dirección. Por un lado, tratamos de generar un instrumento financiero que les permitiera a los consumidores adquirir un auto 0 kilómetro en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado. Y por otro, intentamos seguir con el plan de la empresa General Motors. La General Motors nos informaba que debía paralizar la construcción de la planta que fabricaría en la Argentina el modelo Agile. Su casa matriz necesitaba los fondos que se había comprometido a aportar para la obra para paliar su propia crisis. Mantener vivo el proyecto era crear cientos de nuevos puestos de trabajo. Como siempre, algunos medios cuestionaron el préstamo a una multinacional. ¿Qué pretendían? ¿Que cerrara la planta? De la misma manera que el gobierno norteamericano protegía a sus empresas, nosotros nos debíamos a nuestros trabajadores. El Agile fue un éxito de venta. No lo hicimos por los accionistas de General Motors, sino por los obreros de SMATA. A todas luces, el proyecto resultó correcto. Nosotros delineamos un régimen de pago a General Motors para la devolución, y antes de que se cumpliera el último plazo, la firma ya había saldado la deuda. Fue un gran negocio para la empresa, para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo financió, y para el pueblo argentino, que pudo preservar e incluso ampliar los puestos de trabajo. Es interesante destacar que, mientras completábamos los detalles económicos, financieros y administrativos del préstamo, advertíamos que General Motors era una SRL, figura jurídica que impedía acceder a un préstamo de tamaña envergadura, cerca de 200 millones de dólares. Por este motivo, tuvimos que recurrir a una serie de garantías conexas, ya que lo que se encontraba en juego eran los fondos de nuestros jubilados. En este sentido, tomamos en garantía la planta y cada uno de los autos que se producirían del nuevo modelo. Seguramente el tener estos condicionamientos fue lo que incentivó a la empresa a devolver el préstamo antes de los plazos prefijados. El primer 0 kilómetro. En vista de que era poco lo que podíamos hacer sobre el mercado externo, concentramos nuestros esfuerzos en el interno. Debíamos generar una propuesta que incrementara las previsiones para el año 2009, una demanda adicional que abarcara a aquellos que soñaban con tener un auto. Para alcanzar el objetivo, se debía diferenciar el producto de manera tal que el financiamiento especial no sustituyera las operaciones habituales. Si no, corríamos el riesgo de que una familia que había decidido comprar o cambiar su auto utilizara las nuevas facilidades de nuestro programa. Así la campaña sería de suma cero. ¿Cómo diferenciar entre quienes necesitaban esta oportunidad para adquirir un vehículo de quienes, contando con el dinero, aprovecharían esta mejor alternativa de financiación? Evidentemente, la propuesta debía comenzar por el último eslabón, los vendedores de autos. En las primeras reuniones con la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina, ACARA, les informamos que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a volcar 100 millones de dólares
para la adquisición de nuevos vehículos, un promedio de $10.000 por auto, lo que implicaba en el giro comercial 100.000 autos adicionales, con la expectativa de que el efecto contagio nos permitiera mantener la dinámica del sector. La idea era comercializar 10.000 autos por mes. Las cuotas cobradas engrosarían los $100 millones aportados al capital inicial, con un esquema similar al fondo rotatorio, permitiendo alcanzar las 100.000 unidades. Para maximizar el impacto, debíamos disminuir el valor unitario del vehículo. Para ello, les pedimos a las fábricas que trabajaran casi sin margen de utilidad, ya que el objetivo era preservar el empleo. Esto generó resistencia en las compañías, para quienes los despidos o suspensiones eran un problema del gobierno. Debí salir a rebatir esa idea de injusticia. El pedido de acompañamiento era lógico. Si bien la propuesta tenía como objetivo preservar el empleo, esos 100.000 autos constituían un plus que fabricarían y comercializarían. Finalmente accedieron a regañadientes, aunque muchos ejecutivos de empresas automotrices que estaban de nuestro lado decían: no sé por qué Cristiano Ratazzi pone tantas objeciones a ese plan. Quedaba por resolver un punto: que el dinero fuera correctamente utilizado por parte de las concesionarias, es decir, que solo ofrecieran el plan cuando el cliente careciera de otra opción de compra. Se recurrió al viejo mecanismo de segmentación de comisiones. El vendedor ganaba menos cuando vendía un auto por medio del plan, lo que garantizaba que no fuera la primera opción de venta. De esta manera, cuando un cliente entraba en una concesionaria, el que determinaba si iba a utilizar el plan de venta era el bolsillo del futuro comprador. Durante todo 2009, el plan funcionó correctamente. Se usaron las financieras de las distintas terminales y se logró el objetivo propuesto. Finalmente, ADEFA terminó reconociendo que, gracias al plan, habían salvado el año. Múltiples programas para reactivar el consumo. Teníamos que generar políticas anticíclicas, priorizando el mercado interno en función de la caída del mercado externo, inmerso en la crisis mundial. Nuestro gobierno se comprometió a incentivar las industrias para mantener el nivel de actividad y empleo. Junto con todos los argentinos, nuestra presidenta hacía esfuerzos anunciando una seguidilla de planes, desde cambiar calefones, refaccionar la cocina, cambiar la bicicleta, hacer chapa y pintura a los autos, arreglar motores, heladeras y lavarropas, hasta canasta de productos lácteos, a través del programa Lácteos para Todos, para mantener el consumo, reinventando la economía y activando la canasta básica de alimentos a un precio accesible. Pero Moreno, parezco una vendedora de colectivo, peine, peineta, llegó a decirme la presidenta. Eso es lo que necesitamos, le contesté. Usted es la mejor vendedora que tenemos. Necesitamos que la gente esté entusiasmada, que salga a caminar y compre. Los anuncios los tenemos que hacer los fines de semana, me dijo. Jueves y viernes según su agenda. Los preparamos y los lanzamos. Todos esos planes fueron exitosos. Logramos mantener un nivel de actividad y además que la gente conservara su expectativa de consumo, para que los argentinos gastaran sus argendólares, los que tienen atesorados. Debíamos mantener todos los platitos chinos girando en el aire. Moreno, ¿esta semana qué me toca vender?, me preguntaba la presidenta regularmente. La pérdida del conductor. Las batallas dadas por el gobierno fueron arduas y 2009 concluyó con sobresalientes políticas de inclusión y de igualdad. En lo social, aquel año festejamos la asignación universal por hijo, entre otros logros. También, desde la Secretaría de Comercio, enfrentamos batallas duras, pero esos desafíos nos daban la sensación de lograr a diario el bienestar para el pueblo. El año 2010 asomaba con pequeños índices de malestar en la salud del expresidente. Tiempo atrás, en 2005, había sido internado en el Hospital Argerich por una gastroduodenitis erosiva, aguda, con hemorragia provocada por la ingesta de un antiinflamatorio después de un tratamiento de conducto. Mientras los medios agravaban la salud de Néstor Kirchner, el jefe declaraba: me quieren matar, me quieren enfermar,
Gracias a Dios gozo de buena salud. Pero su cuerpo comenzó a pasarle factura por tanta presión y trabajo. En febrero de 2010 fue internado de urgencia en la clínica Los Arcos, tras haber sufrido una descompensación. Lo operaron de una obstrucción de carótida derecha, y así nos enteramos del largo historial de problemas cardíacos que aquejaban al expresidente. El 11 de septiembre volvió a sufrir una afección coronaria. Nuevamente lo internaron en Los Arcos para colocarle un stent en una arteria coronaria. Llegó el miércoles 27 de octubre, día del Censo Nacional de Población. En tiempos de paz, los censos se transforman en la movilización civil más importante que tiene el país, dado que convocan a cientos de miles de ciudadanos desde el INDEC para realizar dicha tarea. El día anterior me había tocado estar en la jefatura de gabinete de la Quinta de Olivos cuando se le informó a Cristina que el día siguiente, mientras los argentinos descansaban en sus casas esperando al censista, ella, la presidenta, a las 8 de la mañana iba a ser censada, en la residencia o donde estuviera, porque la tradición indica que el primero en ser censado es el presidente de la República. Cristina me recibió con esa responsabilidad con la que asumía todos sus deberes. Moreno, usted se va a levantar más tarde el miércoles, pero yo a las 8 de la mañana voy a tener al censista tocándome la puerta. Esto también hace al trabajo de presidenta. Efectivamente, ese miércoles me levanté más tarde. Desayuné y a las 8:30, mientras estaba en la ducha, escuché que sonaba lo que familiarmente denominamos el teléfono del esclavo, el que solo tenían mi secretaria, la presidenta y algún cuadro importante del gobierno. Ni mi familia lo tenía, ya que con ella me manejaba con el Nectel de siempre. La tercera vez que sonó el teléfono salí corriendo de la ducha. Era el compañero dirigente Roberto Porcaro. «Loco, se nos murió Kirchner», me dijo con tono angustiado. Me senté como pude, así como estaba, desnudo, chorreando agua en la silla de pana del living, con el celular en la mano, completamente consternado. Luego tomé conciencia de que había caminado casi 19 metros, mojado desde el baño hasta el living. Reaccioné cuando vi el rostro de mi mujer y la escuché preguntarme sorprendida: «¿Qué pasó?». No sé si llegué a recuperarme. Mecánicamente tomé el teléfono, llamé al ministro debido y él me confirmó la noticia con tristeza. Después me dio una instrucción que lo destaca como cuadro político. Hay que seguir con todo y lo vamos a hacer por él. Hacía ya una hora que Julio Devido tenía la noticia. Por ello se encontraba en condiciones de dar instrucciones, las que fueron transmitidas a todos los cuadros. La televisión, recién a las 9:30 de la mañana, transmitía las versiones del fallecimiento de Kirchner. Desde aquí rindo mi más sentido homenaje a la conducción del INDEC, que, motu propio, ese día tan fatídico, ejecutó el mejor censo general de población de la historia argentina. Él habría deseado que los funcionarios públicos cumplieran con su obligación y así lo hicieron. A ellos va todo mi respeto y admiración. El día 28, en la Secretaría de Comercio se convocó al personal a las 8 de la mañana para darle las instrucciones precisas de lo que debíamos hacer. Como era nuestra costumbre, mi equipo más próximo y yo llegamos muy temprano a la oficina. A las 8, el salón de actos estaba colmado por los funcionarios de la cartera. Después me enteré de que habían concurrido empleados de otras reparticiones con los que compartíamos el edificio. Lógicamente, las primeras frases eran las que marcarían el rumbo a seguir. No fue fácil comenzar un discurso en esas condiciones. Reflexionar sobre qué y cómo decirlo resultaba difícil. Había estado toda la noche en vela. Empecé entonces con tristeza diciendo lo que es, a mi leal entender, una verdad histórica irrefutable. El peronismo es responsable de las grandes alegrías de este pueblo, pero también de sus grandes tristezas. Hoy estamos transitando otro ejemplo más de gran tristeza colectiva, producto de que se nos ha ido nuestro conductor, nuestro jefe político. Es la segunda vez en mi vida que me toca tan duro momento, el de despedir a un jefe político. La primera vez fue en el 74, cuando se nos fue el general Perón. Pensé que nunca más iba a despedir a un jefe político, pero la vida me puso nuevamente
ante la ingrata situación de tener que volver a hacerlo. Luego le comuniqué al personal que la capilla ardiente se instalaría en la Casa de Gobierno y los que quisieran acompañarme, que saldríamos desde la puerta del edificio de la Secretaría de Comercio. Así nos sumamos a la fila de compañeros, ya para esas horas interminables, para despedir al expresidente Kirchner. Esa tarde, en medio del dolor y la consternación, algo estaba sucediendo. Algo se gestaba mágicamente. Como decía el general Perón, llevo en mis oídos la maravillosa música del pueblo. Los jóvenes salieron a las calles, tomaron la avenida y la Plaza de Mayo, con sus cánticos de dolor y de fuerzas hacia la presidenta. En ese marco de fotografía en blanco y negro, volvieron ellos. El reverdecer de esa juventud fue irreversible, como cuando nos quitaron a los 30.000 compañeros. Pero no lograron detener la primavera. El cuadro era imponente. Tal vez ahí el pueblo militante, o no, familias enteras, entendía y lloraba la pérdida de un hombre que había sido un gran peronista. A pesar de que los funcionarios teníamos la posibilidad de estar detrás del féretro, el primer día de su velorio en Buenos Aires decidí entrar con los compañeros de mi agrupación Pueblo Peronista y con los empleados de la Secretaría que quisieron concurrir. Frente a su cajón solo hice la V de la victoria y seguí camino. Al día siguiente me convocaron para estar en la guardia de honor que correspondía a los funcionarios. Me ubiqué detrás de los ministros observando cómo la presidenta Cristina, con entereza, contenía su llanto para transmitirle fortaleza a todos los militantes. Ciertamente hubo momentos emotivos, como cuando el barítono Ernesto Bauer cantó a capela el Ave María, o cuando el dirigente agropecuario Ider Peretti le manifestó a la presidenta lo que sentían los verdaderos productores de nuestro campo por Kirchner, en contraposición a los que brindaban con champán desde sus pisos oligarcas, dueños de la tierra. El viernes al mediodía se cerró la capilla ardiente y los funcionarios que estaban en la Casa de Gobierno hicieron doble fila para que pasara el féretro. Así lo despedimos. A pulso bajamos el ataúd por las escalinatas de la Casa Rosada. Los granaderos tocaron la marcha de San Lorenzo después del minuto de silencio y nosotros, bajo la persistente lluvia, le cantamos la marcha peronista. El llamado más inesperado. El marco de pesar, sumado a la sensación de dolor por la pérdida y el asombro por la partida de nuestro jefe, producían en mi mente un sinfín de recuerdos. El silencio se adueñaba absolutamente de todos y cada uno de nosotros. A mi lado se encontraban las compañeras Ana Edwin, directora nacional del INDEC, y Beatriz Paglieri, directora del IPC y de Papel Prensa. En ese momento recibí un llamado del secretario de la presidenta. Moreno, la señora presidenta quiere hablarle. Cuando me pasan con ella, y antes de que pudiera darle el pésame, me dijo: Moreno, ¿por qué usted no está aquí? Señora presidenta, sí estoy aquí. Estuve detrás de usted toda la mañana. Quizá no me reconoció porque tengo puestos anteojos negros. Entonces me increpó diciendo: ¿y por qué no vino a saludarme? Porque considero que tienen que estar a su lado los que están en condiciones de darle fuerza y ánimo. Y hoy en realidad soy un hombre débil. Pero si usted me permite, estoy aquí casualmente con Ana Edwin, que cumplió su obligación de censar al pueblo argentino, y me parece que será grato que hablen ustedes dos. Pasame a la funcionaria, voy a saludarla y felicitarla por el esfuerzo realizado, me indicó. Le di mi teléfono a Ana y volví a integrarme a la fila para esperar el paso del cajón. Estábamos despidiendo al conductor y en ese mismo momento el pueblo argentino estaba pariendo a la nueva conductora. Ese llamado lo testifica. Desabastecimiento de azúcar, tensar la cuerda. Saliendo del estupor, aún con la congoja del duelo, volví al trabajo a la semana siguiente. Comenzaron algunos roces en el sector empresarial. Según creo, ellos pensaban que el cambio cualitativo que se produjo en el país por la desaparición pública de Néstor Kirchner debilitaría el gobierno y por lo tanto las políticas que se estaban administrando desde Comercio Interior. Esa situación se fue agudizando a lo largo de las semanas y algunos sectores productivos comenzaron a tensar la cuerda con una secuencia de desabastecimientos. En ese marco hay dos productos que inician un derrotero en esa dirección:
como suele ocurrir en estos casos, desde el interior hacia el centro del país. La memoria colectiva del pueblo argentino conserva viva en sus personas mayores la triste historia de que los golpes o azonadas militares siempre comenzaban con una escasez de azúcar, aceite y harina, hasta generar un desabastecimiento generalizado, desorden que rápidamente era resuelto con el orden militar. Por esta razón, los golpes militares en la Argentina siempre fueron cívico-militares. El 8 de noviembre, la presidenta inició su primer viaje internacional después de la pérdida de su marido, para concurrir a la reunión del G20. Durante aquella segunda semana, el desabastecimiento de azúcar llegó al Gran Buenos Aires. Viendo que el conflicto, lejos de resolverse, se agudizaba, decidí llamar a los distribuidores mayoristas y a los hipermercados para que me brindaran un cuadro de situación. Estos últimos me informaron que estaban abastecidos, pero notaban un incremento de la demanda del producto y señalaban como causa que los comercios de proximidad, almacenes, supermercados de colectividad, etc., evidentemente presentaban problemas de suministro. El problema se encontraba claramente en los abastecedores relevantes del producto, es decir, Ledesma Sociedad Anónima y Tabacal Sociedad Anónima. Vale la pena resaltar que, al primer atisbo de desabastecimiento, los distribuidores mayoristas agudizan el conflicto estoqueando automáticamente el producto. La resolución del conflicto comenzaría diciéndoles a estos últimos que la producción del insumo se garantizaría y que cesaran con la conducta precautoria. Además, se informó a los dos grandes ingenios que tenían 3 días para solucionar el tema, bajo pena de que se les aplicaría la ley de abastecimiento. Como todos sabemos, la economía, al igual que la política, en condiciones normales, se ordena de arriba hacia abajo. De esta manera, el gobierno podría resolver satisfactoriamente esta situación y abastecer completamente al mercado. Por la envergadura del sector y de las empresas que confrontábamos, era evidente que, si el gobierno caía derrotado, nos encontraríamos ante un hecho bisagra. El viernes tomé la decisión de comunicarme con el señor Nicholson, de la empresa Ledesma, a cargo del vínculo con el gobierno. Le informé que si el lunes no estaba resuelto el abastecimiento de azúcar, me trasladaría a Jujuy para aplicar la ley de abastecimiento. Me haría cargo de la compañía y ordenaría la detención del accionista principal, según lo establecen las incumbencias de dicha ley. Obviamente fue una conversación extremadamente enojosa que terminó abruptamente. El sábado recibí un llamado de la presidenta desde las costas norteamericanas del Pacífico. Moreno, acabo de hacer una escala técnica y me entero de que estamos prácticamente desabastecidos de azúcar. ¿Qué está haciendo al respecto? Entonces le informé lo que había resuelto el día anterior, que les había dado tiempo hasta el lunes para resolver la situación y que iba a detener a su principal accionista, Pedro Blaquier. En ese instante se produjo un silencio del otro lado de la línea. No escuchaba ni la respiración de la presidenta. El que conduce puede ratificar lo que uno planificó en soledad o modificarlo en función de una mejor lectura. Con la presidenta en Corea del Sur se nos había hecho muy difícil la comunicación para recibir instrucciones. Había que tomar una decisión y así lo hice. Y aunque sabíamos de qué clase de empresario se trataba, la presidenta podía convalidarla o no. Cristina rompió el silencio con una pregunta de mal talante. ¿Y por qué le dio 2 días? ¿Por qué no le dio 2 horas? Me quedó claro, ni un paso atrás. El sábado por la tarde el abastecimiento de azúcar ya se estaba regularizando y el lunes era un tema terminado. Ni bien los mayoristas recibieron la noticia, resolvieron el abasto con su propio stock. El desabastecimiento había sido una acción premeditada a fin de desestabilizar al gobierno nacional que acababa de perder a su jefe político.